continúa esta sesión especial de nuestra sección Patrimonio. Está ya con nosotros Antonio Moreno. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Ángela, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por visitarnos una semana más. Es verdad que aquí se está muy bien, ¿verdad? Lo comentábamos antes con Pancho, pero bueno, te agradecemos mucho, de verdad, que saques el huequecito porque ya empieza pues la temporada también de despejarse un poco y de dejar atrás la rutina. Desde luego que sí, aquí se está bastante mejor que en cualquier estudio. Uh-huh. Y sobre todo hoy, que por lo visto, bueno, se ve que el mes de julio de este año lo tenemos muy raro, pero bueno, nos agracia con un día fresquito. Bueno, pues a la espera de que bueno, la segunda quincena siga portándose bien, hará un poquito de más calor. Antonio, hoy pues retomamos el paso y lo hacemos, nunca mejor dicho, con Paso Doble, con esa película dirigida por José Luis García Sánchez. Efectivamente, vamos a hablar de Paso Doble, aunque ya habláramos de ella en el programa anterior, uh-huh. Porque bueno, se estrenó antes que La Venganza de Hit, pero se rodó después. Entonces vamos a seguir manteniendo el orden de producción y bueno, ya el programa anterior dimos una presentación de lo que era esta película. Efectivamente es de José Luis García Sánchez del año 1988 y si bien este era el director, ya dije que el guionista era Rafael Azcona. Entonces, uh-huh. Bueno, decir que de una película que el guión es de Rafael Azcona, ya prácticamente lo estamos diciendo todo. Te voy a dar 4 líneas del argumento, ¿sí?, para que sepamos de qué estamos hablando. Una chica francesa, Macrén, viene a Córdoba en busca de su padre, don Nuño, que es el director del museo de la ciudad y vive en una lujosa y tradicional casona andaluza en compañía de su hijo legítimo, Juan Luis. Al mismo tiempo, a una familia la dejan en la calle al derruir la chabola en la que viven, por lo que toman la determinación de ocupar el museo como vivienda familiar con la excusa de que la abuela, María, fue la amante en su juventud del fundador del mismo, y eso le da ciertos derechos, ¿vale? O sea, tenemos a 2 familias, cada una con una circunstancia, y que por los avatares de la vida pues se van a encontrar en el museo del que hablábamos el otro día. Bueno, esto es una comedia satírica, la más rancia tradición del esperpento español. La película es muy recomendable por el buen guión, salpicado de escenas hilarantes, además de la labor de dirección y del nutrido y competente equipo actoral. Ya hablaba en el programa anterior de Juan Diego, pero tengo que hablar también del personaje de María, que lo hace ni más ni menos que Antoñita Colomé, que era, bueno, una actriz, ya ves, pues me la he encontrado incluso en películas mudas. Era una actriz de los tiempos de la República, o sea que alcanzó fama en esa fecha. Lo que pasa con estos personajes, al final el cine lo olvida y mirar por dónde un buen día en una película pues la recuperan. Bueno, pues aquí tenemos a Antoñita Colomé haciendo el papel de amante del amante del fundador del museo. Entonces, con todo el desparpajo y toda la gracia sevillana, decía, bueno, ¿qué hace? ¿Que me echáis abajo la chabola? Pues me voy a vivir al museo. Bien. Bueno, esto es humor negro, un enfoque totalmente esperpéntico y un humor bastante grueso, en los que, bueno, en toda la película se deja ver la mano, el humor y el genio de Rafael Azcona. Es todo bastante evidente, ¿no? Ya te decía que a uno de los bueno, cada personaje tiene un problema. Uno de los personajes, ya te decía, tenía eyaculación precoz. La otra muchacha, ya ves, francesa, viene buscando a su padre, que ni siquiera sabía de la existencia de esta muchacha. En fin, unas cosas, ya te digo, realmente esperpénticas, ¿no? El guión le ha dado un repaso a todos los estratos de la sociedad y ya te digo, no deja títere con cabeza, quería decir. Y teniendo en cuenta este enfoque, el que ponga en solfa, pues eso, la moral sexual, la actividad de la Iglesia, pues la hipocresía de la sociedad, ¿cómo crees que se recibiría una película a lo mejor de estas características que se hiciera
hoy día? ¿Realmente ha Ahora. crecido tanto la sociedad? Y concretamente, bueno, estamos en el sur, si se volviera a rodar una película en Córdoba abordando una situación como esta y además teniendo en cuenta pues la problemática y bueno, el protagonismo que han cobrado hoy día esos dramas, por desgracia, diarios de los desahucios, Bueno, por ejemplo. pero como el fondo de esta película, un desahucio, bueno, una expulsión de una familia de un núcleo de chabolas. Eso, bueno. Ahora estamos como, mucho más sensibilizados con sí, claro, todo este diferente. tipo de cuestiones. Pero la película, tú fíjate la acogida, es que claro, me trae la idea de la película de 8 apellidos vascos. Fíjate, con el trasfondo tan serio y tan duro que tiene esa película, esa otra que tampoco deja a títere con cabeza, o sea, dispara a todo el que se mueva. Y mira la buena acogida que ha tenido. Una película de estas características, repasando un poco los diálogos, un poco el guión y actualizándola, pues tendría una acogida 3/4 de lo mismo. O sea, y además ya te digo, o sea, estamos hablando de Rafael Azcona. Bueno, los guionistas de 8 apellidos vascos, si no me equivoco, eran también los de... Había uno o dos de Vaya Semanita, sí, que son otros que... Sí, tela, tiran a dar, sí. dar. Pero fíjate la buenísima acogida que ha tenido la película. De hecho, la gente ha estado yendo a verla hasta el último día y ha estado arriba del cartel pues muchísimas semanas, arriba de la lista. Una película de estas características, pues sí, se puede poner, por ejemplo, un desahucio y una situación ocupa. Pues sí, supongo. Lo que pasa que estamos hablando de otro estamento de la sociedad, aquí estamos hablando de la nobleza. También esta película le da fuerte a la policía y un poquito rozando también el clero, porque hay un cura loco por ahí también con una monja un poco despistada que aparecen en medio de la película y al final se quedan con los ocupas, porque al final hay, bueno, una cosa realmente esperpéntica. Se celebran 2 bodas, precisamente la de Don Nuño con María y la de estos hermanos que son casi hermanastros, ¿no? Se averigua que al final son hermanastros y bueno, y al final pues también se enamoran y se celebran 2 bodas en lo que me imagino que sería alguna capilla de ahí del Palacio de Viana, porque como ya te dije, los exteriores de esta película se rodaron en el Palacio de Viana, especialmente, bueno, todo lo que son los patios, si mal no recuerdo era el patio de la Reja de Don Gómez y el patio de las Columnas, y luego hay un poquito también en la cocina y etcétera. En fin, una cosa bastante interesante. Queda claro que estamos al aire libre, Antonio, te lo digo porque no te dejan en paz los insectos. Sí, bueno, da igual. Eso es lo interesante de esta película, o sea, tiene... Bueno, de hecho, el vídeo que te he traído son los créditos de comienzo. Sí. Da un repaso por bueno, no voy a decir toda, pero buena parte de la geografía cordobesa. Tenemos escenas de la antigua estación de Renfe y vemos que esta muchacha coge un coche de caballo y entonces pues se da un paseo por la ciudad mientras duran los créditos iniciales hasta que aparece pues precisamente ahí en la plaza de San Andrés, en este palacio que hay ahí, cuyo nombre ahora no recuerdo. Ahí precisamente se rodó también... Tiene escena un poquito dentro de ese palacio, los dueños dieron permiso. El guarda que había allí me contó que en cierta ocasión también se habían hecho más cosas, pero yo entendí que eran espectáculos de flamenco y cosas quizá un poco más personales, no nada relacionado con el cine. Claro. Entonces pues ahí también tiene, aquí muy cerquita en la plaza de San Andrés, esta película tiene escena. Y aquí ya te dije, en la calle Villalones, justo detrás de nosotros, también tiene un par de escenas. Bueno, pues lo que tú decías, burlando la moral sexual, la iglesia, la autoridad, el poder económico, etcétera, son puestos en solfa sin piedad. O sea, Rafael Azcona le da un repaso como él solía hacer. En esta clase de películas le da un repaso, pues bueno, esta vez le ha tocado a lo que hemos dicho, la autoridad. Resulta que mandan una pareja de policías a sacar a estos ocupas, pero mira por dónde uno de los policías es el novio de la nieta de María. Entonces no solo no lo echa, sino que además se queda a vivir dentro con ellos, con lo cual que a todo se le da la vuelta. Ya te comenté que el propietario, Don Nuño,
era un aristócrata, un noble que se había quedado en la ruina, pero para mantener su estatus, su tren de vida, se dedicaba a falsificar las obras de arte de dentro del museo y a malvenderlas o a revenderlas bajo cuerda, porque luego se descubre, dando con disolvente o dando con alcohol, que las obras que hay allí, las obras de arte y las pinturas son falsas. O sea, fíjate, y yo me imagino que debe ser verdad, que habrá mucho noble por ahí venido a menos, que al final, pues, en estos tiempos tan malos, pues, hayan tenido que vender las joyas, las propiedades, lo que sea, para seguir manteniendo ese estatus, ese ritmo de vida, etcétera, etcétera. Pues eso lo sacas de la realidad y lo metes en una película y te ríes de ello, claro, en este caso. Como siempre, Antonio nos trae alguna joya de su colección. Sí. Y hoy nos encontramos, bueno, pues con todo un manual de la película. Ya dijimos en la anterior ocasión que iban cambiando, ¿verdad? Con el avance nuestro, con el paso del tiempo, hemos pasado de aquellos programas de mano muy básicos, muy sencillos, a pequeñas obras de arte, casi. Este abanico que además contiene en su interior, a modo de libro, de libreto, pues bueno, una referencia, como hemos visto en otros programas más complejos, a la ficha técnica, la artística y por supuesto pues diferentes acercamientos que persiguen, que buscan pues ensalzar la película, su reparto y todos los ingredientes. Efectivamente, de esta película, bueno, aparte de la película y el póster, el cartel, yo no tenía esa guía, eso fue, vamos, la idea me la dio Benito porque él está coleccionando ahora todo ese material. Una vez que ya tiene la película, ahora vamos digamos, subimos un escalón, vamos en busca de otro tipo de material, como puede ser, bueno, pues la guía cinematográfica, los autógrafos de los actores, de las actrices. Eso concretamente es una guía cinematográfica muy original y muy bonita. Y muy práctica además, si hace un poquito de calor. Para Córdoba era muy socorrida. Muy socorrida. Esa es la guía original del estreno de esta película aquí en Córdoba. ¿Y cómo te haces con este ejemplar, Antonio? Por internet, como siempre. ¿Se encuentran maravillas? Claro, esos son, bueno, gente que tiene muchísimo material de cine, que igual para este tipo de personas no vale nada o vale muy poco, pero para nosotros vale mucho, entonces... Puede ser una herencia familiar perfectamente y encontrarse pues en un cajón de... O en un cine cerrado, en fin, pueden pasar miles de cosas. Claro. Entonces Benito me contó que esa era la guía cinematográfica original del estreno de la película aquí en Córdoba. Entonces guías de estas tiene que haber muy pocas, porque esto se hizo exclusivamente para el estreno de la película en Córdoba. He encontrado fotografías en prensa de los actores dando autógrafos a la gente que se acercó. Y bueno, ese material lo podríamos encontrar perfectamente, por ejemplo, en la fototeca o en la hemeroteca del diario Córdoba, porque ya te digo, el estreno de esta película se recogió en prensa. Es que de lo que has comentado extraemos dos conclusiones, bueno, muy curiosas. Por un lado, que efectivamente con el paso del tiempo, como hemos dicho, pues van multiplicándose también los medios a través de los cuales se puede publicitar un estreno de estas características. Y por otro lado, pues que el coleccionismo no termina nunca, Antonio. Es una especie de camino que no tiene final. Siempre hay una puerta que nos permite acceder a otro laberinto nuevo, ¿no? Claro, ya te digo, lo siguiente, bueno, pues serían fotografías con los actores o con las actrices del estreno del rodaje, fotografías de producción, porque bueno, ya te digo, el patio de la Reja de Don Gómez prácticamente estuvo también ocupado por el equipo de rodaje pues durante bastante tiempo, entonces al final hay un pequeño rotulito en el que se agradece a los vecinos la paciencia dada y las facilidades dadas por el rodaje. Hombre, ya sabemos, esto no es una superproducción, pero sabemos que el rodaje de este tipo de películas aquí en el casco urbano pues acarrea ciertos inconvenientes, especialmente a los vecinos. Claro. Ruidos, trajín, etcétera, etcétera, aparte de la prensa, en fin, es mucho lío. Sigue habiendo mucho que contar. Por suerte, Antonio, en este camino no estás solo y precisamente hoy además tenemos la suerte de que esté con nosotros muy cerquita Carmen, ¿verdad? Que hoy ha venido pues a presenciar esta entrevista y también valorar, ¿no?, la importancia de que seáis pues más de uno, ¿no? Esa compañera de viaje en todos los sentidos. Vaya,
el equipo del proyecto de cine en Córdoba al completo. Estamos hoy. Pues bueno, esperemos, desde aquí por supuesto agradecemos a Carmen también esa labor y bueno, y esperamos que algún día también se sume a algunas de estas entrevistas, de estas entregas de la sección Patrimonio. Antonio, continuamos con nuestro recorrido, si no nos queda nada más en el tintero, aunque como siempre dices, siempre algo más. Siempre aparecerá algo más. Siempre algo más nos puede quedar, pero bueno, tendremos oportunidad, nos volveremos a encontrar con estas películas. Efectivamente, bueno, te voy a decir nada más los lugares de rodaje en Córdoba. Ya he dicho, la antigua estación de Renfe, la avenida del Alcázar, la calle Cardenal Herrero, la plaza de la Corredera, la calle Sánchez Peña, la plaza de Capuchino, la calle Gutiérrez de los Ríos, la plaza de San Andrés, el Palacio Fernández Núñez, ese es el palacio al que hacía referencia. Sí. Avenida de la Confederación, la calle Reja de Don Gómez, la plaza de la Mosca, la calle Muñoz Capilla, el Palacio de Viana y la plaza y Posada del Potro. O sea, fíjate qué cantidad de localizaciones tiene esta película. Y ya te digo, el estreno fue interesante, lo recogió la prensa local, y la fotografía que he visto ha sido la de Fernando Rey repartiendo autógrafos. Es lo que tú dices, ese es el material, ahora otro escalón, material por el que vamos los coleccionistas. Claro, y la investigación continúa y las películas también, por este orden cronológico. Nos vamos a, bueno, pues la plasmación fílmica, un biopic de, bueno, la vida, la biografía de Abderramán I, aunque no se caracterice, nos comentas, por su rigor histórico ni por su ambientación, su dirección artística. En absoluto. Después de una buena película, de una buena y excelente película, como es Paso Doble, al año siguiente se cometió un crimen cinematográfico, por llamarlo de alguna manera suave. Sí. Pues se rodó una película titulada Al-Ándalus, tenía por subtítulo El Camino del Sol, de Antonio Tarruella, en el año, como ya te digo, 1989. Antonio Tarruella era un documentalista. Entonces este señor se ve que en un momento dado de su vida pensaría que había llegado a la madurez y decidió pues perpetrar esta cinta, ¿vale? Entonces el argumento, bueno, pues lo que bien acaba de decir, es la implantación del califato en Córdoba. Es una especie de biografía de Abderramán I. Lamentablemente está hecha sin el más mínimo rigor histórico y seriedad. El argumento es pobre, la puesta en escena es pésima y además carece de dirección artística. Este ambicioso y confuso film que nos hace reflexionar sobre las escasas y equivocadas ocasiones en que el cine español se ha ocupado de la historia de nuestro país. El guión respeta superficialmente la historia, pero no acierta en cambio en dotar la cinta del ritmo, un ritmo eficaz y de un tratamiento más adecuado. Al fin le sobran escenas explicativas y de cansino diálogo, en tanto se notan los pocos medios y la escasez de escenas espectaculares, necesarias en un género de este tipo. Esta es una ocasión perdida de presentar en todo su esplendor el primer gran emirato árabe que se fundara en España, el de Abderramán I. Y de hecho seguimos aguardando, ¿verdad?, a ese proyecto cinematográfico que aborde de manera concreta y específica un episodio de nuestra historia tan importantísimo pues para todo Occidente, no solo evidentemente para España, para Córdoba y para lo que supuso Al-Ándalus, ¿no?, en la península. Efectivamente, la película ya empieza, bueno, el primer fotograma de la película es bastante explicativo porque dice, la historia cuenta lo que ocurrió y la poesía lo que debió de ocurrir. Bueno, pues yo creo que este film es todo un poema porque, ya te digo, rigor y seriedad no tiene ninguna. Es una lástima porque no se aprovecha desde luego el potencial, hablamos habitualmente, aquí lo hemos hecho en la sección de cine, del potencial de nuestra literatura, pero también hemos de hacerlo sobre el de nuestra propia historia, ¿no? Efectivamente, esto necesita un guionista en condiciones, un director en condiciones, que hagan, bueno, pues una historia seria, como hemos podido ver luego en la segunda parte de este intenso y largo estudio, que serían los documentales. Entonces, si en los documentales se hace tan bien, ¿qué problema hay en hacerlo en una película? Claro, trasladar los parámetros de la novela histórica al séptimo arte, se pueden perfectamente hacer armónicos, ¿verdad?, por un lado, lo que realmente sucedió,
y por otro lado, pues esa ficción que irrumpe, se Efectivamente. introduce, pero que no deja de ser verosímil, ¿no? Efectivamente, estamos viendo muchísimas películas basadas en hechos reales, Ujú. historias realmente interesantes, conmovedoras, de personas, de grupos de personas, incluso de naciones enteras. Los americanos son especialistas para contarnos su historia. Mira que tienen poca y mira que bien lo hacen. Ujú. Y nosotros, con toda la historia que tenemos detrás de nuestras espaldas, tenemos que aguantar estas cosas, Ujú. ¿vale? Te he traído, bueno, Dime. una curiosidad Sí. de esta película. Bueno, ahí he traído unas cuantas imágenes Ujú. rodadas sin el más mínimo pudor en el Alcázar de los Reyes Cristianos, en la Torre Albarrana del Río, Sí. e incluso en el Castillo de Almodóvar del Río. O sea, fíjate qué escenarios más cristianos para una escena, para una película de este corte. Ujú. Luego también hay lo interesante, lo poquito interesante que tiene esta película es que también tiene escenas rodadas dentro de la mezquita. De la Eso mezquita tan catedral. difícil incluso actualmente. Efectivamente. Para tantos cineastas. Y además contando lo que es la historia del Emirato. O sea que fíjate qué permisos deberían de conseguir la productora para conseguir rodar dentro de la mezquita y además con esta trama. Que sea tan complicado, ¿verdad?, acceder para, bueno, pues a fin de cuentas, para sacar a relucir esa grandeza de Córdoba, Vaya, vaya. una de tantas, y hombre, el símbolo pues más emblemático, más icónico de la ciudad, también nos debe hacer reflexionar, ¿no? Es- Bueno, sobre todo aquellas personas que tienen en su mano el abrir esas puertas, ¿no? Claro que sí. Aquí lo que pasa es que vuelven a meter la pata porque nos llevan a la Capilla Real o a la Capilla de Villaviciosa, si no me equivoco, con ruido, detrás le ponen como si estuviesen picando piedra o Sí. tallando piedra, etc. Bueno, Sí. mal hecho de pie a cabeza, pero bueno. Despropósito tras despropósito, Sí, ¿no? ya te digo, lo único interesante que tiene son estas escenas rodadas dentro de la mezquita. Y como curiosidad tenía por ahí una fotografía, yo no la tenía Benito, entonces con toda la amabilidad del mundo me dejó escanearla, porque es una escena en la que, bueno, hay una lucha entre dos pueblos islámicos, y allá al fondo es que se ven las antenas de televisión, o sea, no se cuidan. Aquí los gazapos no hay que investigarlos No, mucho, ¿no? no se cuidan estos detalles. Luego hay otro personaje en el que se ve que la barba es postiza, o sea, son cosas que dices, joder, un poquito de, yo qué sé, de vista o de chispa, por lo menos para hacer creíble la historia. Es verdad que estas pifias se aparecen muy habitualmente, más de lo que pensamos, pero en este caso están ahí a la vista, ¿no? En el primer visionado ya nos damos cuenta, ¿no? Sí, esto es, bueno, lamentable. Esta es la fotografía que circula por internet del rodaje de esta película, porque la pifia es monumental. El otro día, precisamente en la película de Curro Jiménez, Avisa Curro Jiménez, te hablaba de que en la cartelera cinematográfica habían metido una burbuja de obra. O sea, Que ya por ahí empezamos mal, Antonio. fíjate que Vicente Aranda cuidó muy bien toda su puesta en escena, Ujú. se cuidó muchísimo de no, bueno, es lo que pasa que contó con otros medios, porque Claro. todo el fondo de antenas, tanto de telefonía como de televisión, todo eso se borró digitalmente. Bueno, pero que también vemos películas, no solo hablamos de cine español, sino también pues cine británico, películas históricas muy bien conseguidas, con muy poquitos medios, en las cuales no damos con este tipo de errores, ¿no? Tan de bulto. Sí, bueno, estos son pequeñas chispas que tiene Claro. la película dentro de lo que es el desastre en general de esta película. Una cosa también interesante de esta película es que tiene escenas rodadas en el interior del Palacio de Congreso. Es el típico escenario cubierto con cortinajes, con sábanas, en fin, todo muy bien hecho. Es el típico escenario que te suena, que sabes que has visto pero no sabes dónde. Y hasta que no ves la película 3, 4 o 5 veces, no cae en el detalle, pero sí es el Palacio de Congreso. Efectivamente, lo habían puesto muy bonito, todo con alfombras, con cojines, con sus mesitas, con los juegos de té, todo muy bien hecho. Y era muy difícil identificar el lugar, ¿no? Porque no veías más allá de las columnas. Solamente en un barrido de la cámara, que se ve una pequeña ventana, es cuando ya identificas que se trata del Palacio de Congreso.
Una cosa realmente, y efectivamente vas allí, haces las fotografías, comparas y efectivamente es el mismo sitio. Y bueno, pues volvemos a hablar de la magia del cine, ¿no? Se supone que es un palacio, el Palacio de Aberramán I, y bueno, pues está medio logrado, medio conseguido. Entonces, bueno, ahí por lo menos hay algunas cosas que por lo menos sí se hicieron medianamente bien. En fin, ya yo de esta película no quiero seguir hablando más. Bueno, los protagonistas: Luis Suárez, Fabiola Toledo, Luis Escobar, Eduardo Bea, Fernando Conde, Cristina Higuera, en fin, José María Cafarel, Aldo Sambrel. Son, comparando el elenco de secundarios, hay muchas coincidencias con western y spaghetti western que se hicieron en Almería. O sea que aquí esto me recuerda una película de Alfredo Landa. ¿Cuál era? Vente a ligar al oeste, me parece que era, en el que le preguntaba a uno: ¿hoy de qué hace? Hoy de vaquero, y mañana de astronauta, y mañana de no sé qué. Y es porque hacía el papel de extra allí en Almería, y un día lo disfrazaban de una cosa, otro día de otra, otro día, y así iba viviendo. Entonces, bueno, pues este elenco de secundarios, pues iban haciendo lo mismo, ¿no? Hoy me toca una de vaquero en Almería, mañana una de romano donde sea, pasado mañana una de árabe en Córdoba, en fin. Así se iban moviendo y iban viviendo, efectivamente. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta película y con este punto de, bueno, pues de la evolución cinematográfica española del cine, rodado íntegra o parcialmente en Córdoba a finales de los 80, Antonio. Nos vamos a quedar aquí porque esta semana es la última de la temporada 2013-2014 de Córdoba TV, y bueno, pues en septiembre volvemos y bueno, pues volvemos a caminar, retomamos ese itinerario. La siguiente película será Montoyas y Tarantos. Vamos a tener un paréntesis un poquito más amplio de la cuenta, ¿verdad? Sí, pero bueno, pues a la vuelta de vacaciones. Vamos a presentar solamente Montoya y Tarantos, por lo menos por no dejar el mal sabor de boca de despedirnos con Al-Ándalus, aunque sí hayamos estado hablando también de Paso Doble, porque esta es una historia también bastante interesante, aderezada sobre todo de cante y baile flamenco. Entonces, bueno, pues si queréis nos volvemos a ver otra vez en septiembre, porque bueno, queda todavía bastante recorrido cinematográfico. Nos queda desde luego un paseo que de seguro va a seguir siendo fascinante. La próxima parada, Montoyas y Tarantos, esa adaptación al universo flamenco y al mundo también gitano del clásico de Shakespeare, ¿verdad? De Romeo y Julieta. Antonio, te agradecemos muchísimo, de verdad, que bueno, pues nos hayas dedicado esta temporada, que hayas estado viniendo semana tras semana, y de verdad te deseamos pues que pases unas felices vacaciones y por supuesto te esperamos en nuestro plató habitual. Gracias a ti y a vosotros, que me habéis dado la oportunidad por lo menos de mostrar al público cordobés, a nuestra audiencia, este trabajo en el que, bueno, no estoy solo, pero me gustaría que hubiera más gente. Bueno, pues también, ¿no? Aprovechamos la ocasión para invitar a las personas que nos vean, a las que les interese esta otra manera de poner en valor el patrimonio y bueno, pues la historia reciente de la ciudad de Córdoba, que se sumen, ¿verdad?, a esta causa. Ya que no hemos quedado sin Juego de Tronos, por lo menos. Claro, a ver. Aprovechar y recuperar lo que tenemos. El paréntesis va a ser más largo que el nuestro. Bueno, Antonio, muchísimas gracias, de verdad, y como decimos, que llegue muy pronto ese regreso, el comienzo de la temporada 2014-2015. Feliz verano. Por supuesto, muchísimas gracias, igual los deseo. Gracias.